Llega el año 1974 y el dominio militar a lo largo de Chile era más que palpable. Las personas debían encerrarse en sus casas a partir de las 21 horas, se cortaron los canales de prensa, así como los espacios culturales y se instaló una represión política que derivó en abusos y atropellos a los derechos humanos, con más de 1.200 detenidos desaparecidos. Hola, soy Lucas Sarabia y esto es Discos en Llamas, los sellos que marcaron el golpe. En este tercer capítulo, ahondaremos en el resurgimiento del jazz a lo largo de la dictadura, destacando a Fusión, la primera banda en incursionar en el jazz eléctrico en nuestro país. Asimismo, relataremos el surgimiento de un nuevo sello discográfico que vino a reemplazar a IRT, el sello Alba. Comenzaron años de silencio, músicos autoexiliados sin los espacios requeridos para componer y ensayar, y muchos otros con miedo a ser perseguidos. El golpe no nos detuvo en lo más mínimo. Nosotros estamos emanando la libertad. Son vacíos que en definitiva distorsionan nuestra percepción de la historia de la música en Chile. Estas fueron las palabras del dictador Augusto Pinochet en su primer discurso oficial en octubre del año 1973. Los últimos años del gobierno de la nación han arrastrado al país a variados trastornos destinados a producir entre los chilenos la miseria, el odio y la violencia. Por ello, como paliativo a tan nefastos sucesos, las Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el gobierno, inspirados en la noble misión que como hombres de armas les dispone la ley, la que no solo es preservar fundamentalmente la soberanía de la nación cuando ésta se ve amenazada interna o externamente, sino en velar por mantener el orden interno y la seguridad física y moral de todos los conciudadanos. Álvaro Menanteu, musicólogo de la Universidad de Helsinki e investigador de la historia del jazz en Chile, explica esta situación con una metáfora tan condensada como este periodo nacional. El año 1970 fue para la música la salida al recreo, y la llegada del golpe militar fue una abrupta vuelta a clases, pero ahora cortándose el pelo, con uniformes y con una serie de cortapisas ideológicas. Por un lado, sufrieron las consecuencias de la represión, como todos los músicos. O sea, toque de queda, por lo tanto no se puede tocar de noche, no se puede salir, no se puede hacer nada. Y por otro lado, los trabajos empiezan a escasear, las bandas no tienen lugares donde presentarse, y todo se comprime, todo se retrae, ¿no? Todo se desarticula. Si bien el jazz en Chile tiene una existencia de ya casi 100 años, en este periodo es uno de los géneros musicales que gana más espacio al ser considerado sofisticado y sin una tendencia política clara. Además, con la desaparición de la música andina en radios y televisión, el jazz comenzó a utilizar estos espacios junto al rock y la música disco. Y después del 73, el jazz logró un espacio, ¿no?, como una música más bien neutra, ¿no?, donde al no haber letra, bueno, no había posibilidades de hacer cosas de protesta, por ejemplo, música instrumental, ¿ya? Y al tener este apoyo del Departamento de Estado norteamericano que financiaba las giras de las grandes bandas o de los grandes músicos que empiezan a llegar a Chile en gira, entonces tiene una aura, tiene como un aire de una música no problemática, ¿no? Y eso jugó a favor del jazz, sin duda. Nosotros estamos emanando la libertad, ¿no? O protesta contra cualquier tipo de pese, digamos, el encierro y las limitaciones del Estado. Ellos podían gritar y volverse locos y que nadie le iba a decir nada, ¿no?
Enrique Luna, a quien recién escuchábamos, es bajista y fundador de la banda Fusión, y quien lidera la experimentación nacional en torno al jazz eléctrico tras su pasada experiencia en el barrio de origen de este género, Nueva York. Fue un catalizador el señor Enrique Luna, sin duda, porque además como tenía esta experiencia de haber sido contrabajista, de haber tocado jazz estándar, ¿no? Jazz normal, acústico y todo eso, pero ahora él quería entrar en el mundo del jazz eléctrico y de la composición modal y todo eso lo había aprendido en Estados Unidos. Entonces él empezó a buscar gente con las cuales poder ir generando un proyecto. Parte del proyecto se conformó por Matías Pizarro, Orlando Avendaño, Sandro Salvati, Claudio Bertoni, Daniel Lencina, entre muchos otros músicos que integraron el grupo. Si bien en los inicios de la dictadura se abrieron nuevos espacios para el jazz, como un programa de televisión nacional en horario estelar llamado Tiempo de Swing, la banda liderada por Luna no estuvo ajena a las complicaciones y restricciones creativas en el contexto en el que se encontraba Chile. Logramos mucha cohesión porque el golpe no nos detuvo en lo más mínimo. Porque yo ya vivía fuera de Santiago, de tal manera que teníamos un lugar de ensayo. Cuando los milicos estaban enloquecidos. Y como ellos tenían que viajar hasta mi casa, y no fue una, sino por lo menos 3 veces, pararon en un auto donde iban 4 hombres, los pacos ya con eso tenían suficiente, porque era muy exótico. Y le dieron como caja a los 4. Tal como relata Orlando Avendaño, el baterista de Fusión, las experiencias represivas de la dictadura estuvieron presentes, pero, de alguna manera, no detuvieron sus ánimos de incursionar en nuevos ritmos e instrumentos en las largas horas de toque de queda. Los inicios del jazz eléctrico se remontan al año 1969, con el disco In a Silent Way de Miles Davis, donde comienzan a notarse nuevos patrones rítmicos tomados del rock y la música latina, además del reemplazo del contrabajo por el bajo eléctrico. A lo largo de este capítulo estuvimos escuchando el álbum Top Soul de Fusión, que integra las nuevas vertientes del jazz norteamericano en una propuesta de constante metamorfosis. Se nota que el músico está buscando algo que nos suena igual a lo norteamericano, que viene de ahí pero que no suena exactamente igual. Nosotros formamos una banda que era movimiento, más que nada, más que una banda. O sea, el Top Soul, de repente no venía Daniel Lencina, se subía Sandro Salvati, que era un saxofonista de Omar Nahuel, o si no venía Orlando Avendaño, tocaba Pedro Green, y así. Y ahí yo empecé a sentir que no importaba que uno sea el dueño de la banda, sino que la música elija quiénes van a ser los dueños de la expresión musical que están haciendo. Eso es lo que pasó. Y me sigue pasando lo mismo ahora. El lanzamiento de Top Soul se realizó en 1975 a través del sello Alba, discográfica sucesora al sello estatal IRT que terminó con la llegada de la dictadura militar. Top Soul es como una promesa, es como la esperanza de poder haber desarrollado una beta original de exploración de sonido, exploración de texturas. Pero la historia no jugó a favor de Top Soul ni de Fusión, porque llegado el año 73, la experiencia de esta banda derivó en un concepto un poco más como profesionalizante, en la medida de que Enrique Luna ya no tenía asegurado su continuidad en Chile, porque como sus papás eran diplomáticos y eran de izquierda, tuvieron que irse. Y él se quedó un tiempo más.
Después del golpe, uno tenía que pasearse con la idea que si había algún futuro en Chile para uno, pues, ¿no? Entonces ahí empezó la duda, pues. Yo, de hecho, cuando vino el golpe me fui a Argentina, y en Argentina era peor que en Chile. Y después, por amistad con mis amigos, volví el 78. Pero no para quedarme, no me podía quedar. ¿Qué voy a hacer acá? Enrique Luna vuelve a Perú, su país natal, uno de los factores que provoca la disolución definitiva de Fusión. Pero, volvamos al sello Alba. La discográfica de la dictadura quedó a cargo del director orquestal escocés, radicado en Chile, Roberto Inglés, y quien tomó la dirección artística del sello fue el baterista y miembro de la Fuerza Aérea, Sergio Gomina Sánchez. El IRT estaba intervenido, en este caso por la Fuerza Aérea. Estoy hablando fines de septiembre, octubre del 73. Parto a IRT Alba a hablar con el interventor, que era un tipo de la Fuerza Aérea. Y me acuerdo que me puse una chaqueta y así como muy, te fijas, más pindi, ¿no? Porque no sabía si iba a salir de ahí o no. y me encontré con una persona muy, muy agradable, que además tenía como cierta como vocación artística, tocaba batería. ¿Ya? Era piloto, pero tocaba batería. Eduardo Gatti, el guitarrista y vocalista de los Blobs, se dirigió a las oficinas del ex sello IRT, en ese momento sello Alba, para recuperar la cinta de Locomotora, su tercer álbum grabado en 1973 que estuvo a punto de desaparecer. Fue precisamente Gomina Sánchez quien le dio el paso para buscar entre montones de cintas que estaban en la basura. Y yo la busqué, no estaba en ninguna parte. Finalmente dentro de un basurero, en el fondo de un basurero, estaba la cinta allá abajo. Nunca supe cómo llegó ahí, ni tampoco quién la puso ahí. Pero la cosa es que la encontré y la rescaté. Y ahí se la entregué a él. Y ellos sacaron el disco para nuestra sorpresa. Esa es la edición que hay, IRT Alba, que sacaron 500 copias y chao. Frente al contexto nacional, sello Alba no era ajeno a este estancamiento musical presentado los primeros meses después del golpe militar, por lo que no se limitó a lanzar este álbum perteneciente a IRT. Este caso se replica con el álbum Norte Andino, que también pertenecía a IRT. Curiosamente, este disco en la galleta de su vinilo tiene la impresión de sello Alba, pero en la carátula o carpeta se aprecia el logo de IRT. Aquí está la prueba, que yo primero cuando lo fui a ver, lo vi por ahí y ahí este es uno de los que me falta en IRT. Y cuando saco el disco, aparece Alba. Y era como hacer desaparecer todo lo que estuviese relacionado con la Unidad Popular. Otra forma que empleó la discográfica para grabar fue la de consagrar una banda propia del sello de la que formó parte Orlando Avendaño, el baterista de Fusión. De esta forma podían grabar a jóvenes cantantes y seguir la línea editorial de la compañía musical. Sello Alba, a diferencia de DICAP e IRT, funcionaba como una discográfica convencional, por lo que buscaba éxitos comerciales y no necesariamente la creación de vanguardias. Y él fue, fíjate que dentro de todo fue una persona tremendamente apoyadora. Yo creo que incluso hasta nos protegió un poco. Ligado con lo que plantea Eduardo Gatti, Sergio Sánchez fue una figura determinante para llevar a cabo las pocas grabaciones inéditas del sello. Gomina fue muy criticado en su momento de por qué aceptó ese cargo, porque aceptar ese cargo en esa época era sinónimo de ser facho, ¿verdad? Y que el Gomina dijo, bueno, pero es que alguien tiene que hacerlo esto. Confusión había, como que tener una mente bien abierta y que te gustan sonoridades nuevas. No había ninguna cosa chistosa en Fusión. El curso de sello Alba no se extendió por más de 7 años y llegó a grabar 145 long plays antes de cerrar sus puertas. De repente empezó a tornarse un poco conflictivo y
El mismo Gomina me dijo que por ahí me convenía irme antes de tener algún desaguisado. Según Avendaño, lo anterior se estaría generando por supuestas presiones dirigenciales sobre el sello, debido a los malos resultados comerciales. Cerca de 16 años después, en 1996, Pedro Valdebenito, ingeniero eléctrico, diseñador de televisores en RCA Víctor, compró todo el catálogo de RCA, IRT, Colorado y Alba. Por ende, adquirió los derechos fonográficos de las bandas que grabaron con estas discográficas, lo que le permite realizar reediciones y lanzar nuevo material. A partir de 2021, Pedro Valdebenito se toma la mano con la discográfica nacional Al Abordaje Muchachos, para comenzar una serie de reediciones en vinilo y digital que incluye el álbum Top Soul de Fusión, el álbum homónimo de Sacros, Manduca, Los Jaivas, entre muchas otras bandas que fueron parte de un periodo político y musical de alta fricción. La génesis un poco de este sello fue buscar un nicho de mercado que fuera distinto, porque normalmente durante mucho tiempo uno busca como el artista que está como de moda, lo más popular, lo más fácil de hacer. Y eso tiene un desgaste, sobre todo en esta época. Descubrimos que en cierta forma hay algunos artistas y algunos discos que son emblemáticos dentro de la cultura de Chile, que estaban totalmente perdidos, abandonados y poco valorados. Y empezamos a trabajar en base a eso. No solo nos preocupamos del sonido, sino que también recuperar el arte gráfico, que muchas veces es un arte gráfico hecho en los 70, en los 60, gráficas que eran totalmente analógicas. Hoy día con la inteligencia artificial nos permite llegar a un resultado de alta definición que hace que el disco tenga un muy buen acabado. Así explica Rodrigo Fuentes, coordinador del proyecto de discos históricos de la discográfica Al Abordaje Muchachos, cómo comenzó el trabajo en torno a la revelación y difusión de producciones prácticamente ausentes de la memoria colectiva. Pedro Valdebenito no ha estado exento de polémicas en torno a este trabajo. Particularmente con la reedición de las últimas composiciones de Violeta Parra, se ha generado una discusión legal acerca de las facultades que le otorgan los derechos fonográficos para trabajar sobre este material. De todas maneras, Álvaro Menanteau rescata este legado. Es otra manera de relacionarse con la música, con el mueble, con el formato, digamos, físico. Entonces es importante traerlo eso al siglo XXI, porque son vacíos que si no van a ir quedando y que en definitiva distorsionan nuestra percepción de la historia de la música en Chile. Los músicos vivimos siempre con esa incertidumbre y con un futuro muy incierto en los términos a los que te conduce el trabajo. No habían artistas, no había músicos, no había grupos, no había nada. No había nada de música. La dictadura borró del mapa el arte. Estamos hechos de carne y hueso. Entonces la política tiene que ver con eso, con la cosa más pedestre, más aterrizada, ¿te fijas? En 2023 se conmemoraron los 50 años del inicio de la dictadura de Augusto Pinochet, que sin duda marcó un antes y un después en el desarrollo artístico musical en Chile. Si bien en los últimos años se han logrado rescatar algunas de las producciones perdidas de este periodo, es difícil precisar si se podrá recuperar el ajetreo y flujo en el que se movía el arquetipo musical chileno, tras el ahogo opresivo en el que se vio sometido. Esto fue Discos en Llamas, los sellos que marcaron el golpe. Este capítulo fue grabado, producido, escrito, sonorizado y editado por Camila Muñoz y Lucas Sarabia.
Las bandas y artistas escuchados a lo largo de este capítulo fueron Fusión y Los Blobs. Agradecemos cada una de las conversaciones que aportaron a la investigación y producción de este capítulo, y a los artistas que formaron parte del relato. En este episodio expresamos nuestra gratitud a Enrique Luna, Orlando Avendaño, Álvaro Menanteau, Rodrigo Fuentes y Eduardo Gatti por su colaboración. Asimismo, damos reconocimiento a Sofía Lagos por el trabajo de ilustración, y en especial a nuestros tutores Patricio Cuevas y Carolina Zúñiga,